Buen día, esta es una breve orientación para todos aquellos amigos y compañeros que van a llevar este semestre el curso de medicina interna y desean entender cómo funciona la dinámica del curso y el proceso de inscripción. Trataré de explicarles de la manera más clara posible y bueno, si este video les ayuda, pueden compartirlo con otros compañeros que también tengan dudas y si tienen alguna pregunta pueden dejarlo ahí en los comentarios. Bien, primero es fundamental que entiendan cómo está organizado el curso antes de matricularse. Medicina interna se divide en dos unidades y cada unidad contiene 5 especialidades. La primera unidad incluye especialidades como infectología, neurología, neumología, cardiología y gastroenterología. Y la segunda unidad incluye a nefrología, endocrinología, reumatología, oncología y emergencia. Cuando ustedes se matriculan, pueden elegir con qué unidad empezar, con la primera o con la segunda. El aula, ¿por qué? Porque el aula de práctica es quien determina con qué unidad inician. Todos los estudiantes que se matriculan en P1 a P5 comienzan con la primera unidad y todos aquellos estudiantes que se matriculan de P6 a P10 empiezan con especialidades de la segunda unidad. Ahora, respecto al horario, este punto es muy importante. Medicina interna tiene un horario exclusivo de 7 a.m., de 7:30 de la mañana a 5:10 de la tarde. La escuela recomienda no matricularse en otros cursos que interfieran con este horario. ¿Por qué? Porque las rotaciones de ustedes duran 8 días. Cada especialidad tiene una duración de 8 días y estas pueden terminar un lunes, un miércoles o un jueves. Y ese mismo día que culmina la rotación, ustedes rinden su post-test en la tarde. Si, por ejemplo, ustedes tienen otro curso a las 3 de la tarde que choque o interfiera con vuestro examen post-test, bueno, tendrán que priorizar al curso de medicina interna por un tema de creditaje, ¿no? Y ya tratar de solucionar cómo dan su recuperatorio del otro curso. Lo mismo ocurre con las clases de teoría, que generalmente se desarrollan en la tarde y pueden tocar cualquier día de la semana según sea el cronograma que establezca el coordinador del curso con los coordinadores de cada especialidad. Bien, ahora, la dinámica de las rotaciones. Ustedes inician, bueno, específicamente este video es para amigos y algunos chicos que me consultaron que van a llevar el curso de medicina interna en el semestre 2026-1. Las clases generales para todos inician el lunes 6 de abril. Entonces, ustedes al iniciar el lunes 6 de abril, desde el primer día, tienen una evaluación, un pasito. Como ya les mencioné, la duración, cada rotación dura 8 días. Durante ese tiempo, ustedes van a tener exámenes diarios conocidos como pasitos, la presentación de 2 historias clínicas por rotación, la exposición de vuestras historias clínicas y finalmente el post-test que se da el último día que termina la rotación. Miren, por ejemplo, inicia el 6 de abril, desde ahí empiezan a contar 8 días, 1, 2, 3, 4, 5 y no se cuenta los sábados ni domingos. Hasta aquí, hasta el viernes 10 son 5 días, continúan con lunes 6, 7, 8. Es decir, el miércoles 15 ustedes tienen su último pasito en práctica, tal vez la presentación de su última historia clínica y en la tarde la escuela los cita para que ustedes den su examen post-test y culminen con la rotación que están llevando. Ahora bien, terminada esta rotación, ustedes tienen al próximo día vuestra segunda rotación. Al día siguiente también tendrán su pasito, su primer pasito de segunda rotación. Así que prácticamente no hay como un descanso, digamos. Son exámenes constantes, diarios, en práctica. Ahora, respecto a la organización interna del curso, las aulas de teoría están designadas con la letra B. Pueden ir desde una B1 hasta una B10, dependiendo del número de estudiantes que se matriculen en el ciclo. Cada aula de teoría tiene o cuenta con 10 aulas de práctica, que justamente estas 10 aulas de práctica corresponden a las 10 rotaciones del curso, ¿no? Ahora, en cada aula de práctica existen entre 4 y 5 estudiantes. Aquí viene un punto muy importante que tienen que entender claramente. Si tú te matriculas en una determinada aula de teoría, por ejemplo, en B1, vas a rotar con los docentes asignados exclusivamente para el salón
B1 de teoría. Si tú te matriculas en B3, rotarás netamente con los docentes asignados para B3. Los docentes de B3 no se mezclan con los docentes de B1. Es decir, la B que tú eliges define con qué grupo de doctores vas a trabajar durante todo el ciclo. Ahora, para entender un poquito más de esto, supongamos lo siguiente. María está en B1-P2, Lorena está en B1-P6, Valesca está en B1-P9 y Shakira está en B1-P4. ¿Qué tienen en común estas niñas? Que todas están en B1, pero están en prácticas distintas. ¿Qué significa eso? Que aunque cada una tenga un distinto orden de rotaciones, porque están en prácticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, María va a empezar con temas de la primera unidad, Lorena de la segunda, Valesca de la segunda y Shakira de la primera. Todas ellas están en diferente orden de rotación, están en prácticas diferentes, pero todas ellas van a rotar con los mismos docentes asignados a B1. Supongamos que para B1 la escuela asigne estos docentes. Para infectología el doctor Ramírez, para cardiología la doctora Torres, para neumología el doctor Salazar y para gastroenterología la doctora Medina. Estos docentes son exclusivos para B1. Entonces, cuando a María le toque infectología, en su semana correspondiente rotará con el doctor Ramírez. Cuando a Lorena le toque infectología, en su semana correspondiente rotará también con el mismo doctor Ramírez. De igual forma con Valesca y Shakira. ¿Por qué? Porque ellas al matricularse en B1, la escuela les asigna estos docentes. Y de acuerdo a la elección de su grupo de práctica, ya la escuela enviará un organigrama, este diagrama, y ellas verán en qué semana les toca rotar con cada doctor. Bien, ahora, respecto al aula de práctica. No, vamos con un ejemplo más práctico para aquí. Por ejemplo, si tu mejor amiga y tú no lograron obtener una vacante en el mismo salón de práctica, es decir, no van a estar juntas, ¿no? Porque es en práctica, recuerda que solo hay de 4 a 5 estudiantes y ahí tú tendrías que armar tu grupo para que lleves con ellos, ¿no? Para que estés juntos. Pero si no encontraste vacante y lamentablemente tú y tu amiga no pueden estar juntas, pero encontraron vacantes libres en aula de teoría, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, María y Lorena están en el mismo B1, pero están en prácticas diferentes, ¿no? María empieza con temas de la primera unidad y Lorena empieza con temas de la segunda unidad. Aunque estas dos niñas, bueno, dos compañeras estén en P's distintos, tarde o temprano ellas van a rotar con el mismo docente. Entonces, ellas, ¿qué pueden hacer inteligentemente? Pueden generar una estrategia, un sistema de intercambio de información, ¿no? Por ejemplo, María, por su parte, puede anotar, tanto María como Lorena, ¿no? Pueden anotar en su chat de WhatsApp o en un cuaderno, de ahí pasarse la información, anotando cómo es cada doctor, con los que rotan, qué piden las historias clínicas, si solicita exposiciones, cómo son sus exámenes, si son para marcar, si son para escribir, si en cada examen hay algún caso clínico. ¿No? Por ejemplo, María, que ya rotó, digamos, por neurología, le puede decir a Lorena, cuando te toque con el doctor de neuro, este doctor es muy minucioso en las historias clínicas, pregunta mucha semiología, y por su parte Lorena puede decirle, mira, ¿sabes qué? Yo ya llevé temas de la segunda unidad y la doctora de oncología evalúa mucho el razonamiento fisiopatológico. Entonces ambas se comparten información y así ambas llegan preparadas antes de que les toque rotar con el doctor, ¿no? Que van a rotar en dicha semana correspondiente. Ok, ahora, para entender la práctica, imaginemos lo siguiente. Juan está en B1-P4, Esteban está en B4P, perdón, B7-P4, Luis está en B3-P4 y José está en B10-P4. Todos estos jóvenes están en diferentes aulas de teoría, pero todos están en la misma práctica. ¿Qué significa esto? Que ellos no van a rotar con los mismos docentes porque cada uno de ellos pertenece a una B diferente, pero sí van a llevar el mismo orden de especialidades. Ejemplo, supongamos que la escuela determina que para P4 el orden es este, es el siguiente. En la semana 1 van a llevar infectología, en la semana 2 neumología, en la semana 3 cardio y en la semana 4 neuro. Entonces, aunque Juan esté en B1, aunque Esteban esté en B7, aunque Luis esté en B3, aunque José esté en B10, esa semana, durante la primera semana, todos ellos estarán en infectología con sus docentes de práctica correspondientes. Y a la siguiente semana, culminados los 8 días de infecto,
todos ellos estarán en neumología y así sucesivamente. Entonces aquí lo único que cambia en práctica es nada más, lo único que cambia es el docente, ¿no? Juan va a ver infectología con el docente asignado a B1, Esteban con el docente asignado a B7 y así Luis y José. Pero todos estarán en la especialidad de esa semana. Y como comparten práctica o como comparten la misma especialidad, ¿no? Durante cada semana, ellos pues van a coincidir en las fechas de sus post Es decir, culminan los 8 días de especialidad, la escuela los cita en un aula de la universidad que ellos asignen y ellos pues van a coincidir en ese salón. Así como también en en sus exámenes parciales. Bien, la elección de tu aula de práctica es importante porque ya, imaginemos, bueno, ya, y de acuerdo al ejemplo, Juan está en un B1-P4 y de acuerdo al sorteo que realizó la universidad, este organigrama es de los compañeros del ciclo 2025-1, yo estaba en el 2020, estuve, perdón, en el 2025-2, cambió algo del orden de especialidades, tanto en la primera como en la segunda unidad. Muy bien, entonces, Juan, de acuerdo al ejemplo, está en B1-P4, B1-P4. Entonces, de acuerdo al sorteo, la escuela le ordena que Juan va a empezar con neumología. Entonces, en medicina interna, además de las rotaciones del examen parcial y del ECOE, también se hacen trabajos de investigación. Entonces, la primera especialidad con la que tú curses va a determinar el tema general o el tema que tú elijas de tu monografía y de tu trabajo de investigación. Por ejemplo, en neumo, déjenme buscar. Este es el temario claro, el temario de neumología. Entonces, Juan, que está en el B1-P4, junto con su grupo, que empezó, perdón, con el B1-P4, junto con su grupo de 4 compañeros o 3 compañeros, van a elegir un tema de estos 7 temas y de acuerdo a esa elección van a realizar su trabajo de investigación. No se pueden elegir la TBC pulmonar y formular un título de investigación. De igual forma, también para su trabajo de investigación individual, Juan puede elegir la insuficiencia respiratoria tipo 1 que se maneja en emergencia, digamos. Otro punto importante también es que 2 semanas antes del inicio de clases, la escuela realiza un sorteo de docentes. Eso significa que no necesariamente serán los mismos docentes del ciclo anterior. Por ejemplo, en mi caso, que yo era del salón B6, B7, respecto a mis compañeros que me antecedían en mi misma aula de teoría, que era B6, cambiaron al menos 4 docentes. Incluso cambiaron los coordinadores que nos tocaban y también el orden de las especialidades. Por ejemplo, el B6, B7 del ciclo pasado al mío, los chicos comenzaron con endocrinología, pero el ciclo en el que yo llevé medicina interna, bueno, empecé con emergencia. Eso depende completamente del sorteo que realiza la escuela. Mm, y como les menciono, en mi salón de teoría también cambiaron al menos 4 docentes. Entonces ustedes no se confíen pensando que porque el ciclo pasado tal vez era la mejor o la más tranquila, este ciclo será igual. No, eso puede cambiar. Ahora, mm, ¿alguna recomendación para la matrícula? Bueno, no elijan el salón por miedo, no se matriculen pensando en evitar a cierto docente. En medicina interna a todos los salones les va a tocar siempre un doctor exigente. ¿Por qué? Porque es por un tema de equidad, ¿no? Todos los estudiantes rotan con coordinadores, sí o sí, y los coordinadores son pues quienes elaboran los post-test, los parciales y también los ICOES. Entonces, la escuela tiene esta responsabilidad de distribuir a los docentes más exigentes de manera equitativa en cada salón. ¿Qué más? Respecto a los post-test, como les digo, se realizan, culminados los 8 días de rotación. Son 10 preguntas para marcar, con una duración aproximada de 15 minutos. El encargado de realizar este examen es el coordinador de la especialidad. Existen 10 coordinadores porque justamente existen 10 especialidades. Culminado el examen, el doctor tiene la responsabilidad y ustedes tienen el derecho de solicitarle las respuestas del examen. Ok, ahora respecto al examen parcial, el parcial incluye únicamente las especialidades que se hayan llevado. Si empezaron por la primera unidad, su parcial será de esas 5 especialidades. Si empezaron por la segunda unidad, serán solamente de esas 5. No se mezclan contenidos, ¿ok? Al menos durante el primer examen parcial. Ahora, respecto al ECOE, al finalizar la quinta semana de cada unidad, se realiza el ECOE. Esta consta de 5 estaciones que corresponden a las 5 especialidades de cada unidad. En cada estación van a recibir un caso clínico impreso y deberán responder las preguntas que generalmente incluyen, perdón,
problemas de salud, hipótesis diagnósticas, plan diagnóstico, plan terapéutico. A veces te solicitan de forma específica mencionar qué examen gol estándar le pedirías a tu paciente, qué exámenes de descarte o exámenes complementarios. Y bueno, pues en cada estación existen diferentes casos, justamente para evitar plagio o copia. Entonces, eso, lo ideal es que empieces a practicar desde la segunda o tercera semana, ¿no? O desde la primera, si es posible, porque recuerda que son 8 temas, al menos son 8 temas por cada especialidad. Entonces, sería bueno que simules casos clínicos con tu grupo y empiecen a practicar. En medicina interna, muchas decisiones se toman por mayoría dentro del grupo de práctica. Para este curso, ustedes como grupo van a presentarle propuestas académicas al docente. Y si el doctor no puede decir, si todos están de acuerdo, acepto. Pero si uno no está de acuerdo, el doctor puede negarse a alguna petición que ustedes le hagan. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están en semana de parciales y ustedes saben que por cada rotación se tienen que presentar 2 historias clínicas, pero ustedes están estresados, es la última semana de la unidad, tienen su examen parcial, tienen su examen post-test y también tienen su ECOE, entonces ustedes pues, como grupo pueden hacer una propuesta a vuestro doctor y decirle, doctor, podríamos presentar solo una historia clínica y que esa nota se nos duplique. Y bueno, si todo el grupo está de acuerdo, el doctor puede aceptar. Pero nuevamente, si hay un desacuerdo interno en vuestro grupo, el malestar de un compañero que tal vez él sí quiere presentar 2 historias clínicas, bueno, pues la solicitud simplemente no procede. Ahora, el delegado de práctica, este es un punto clave, ya que cada grupo de práctica tiene un delegado, ¿no? Quien va a ser el único contacto directo del docente. Él es quien va a tener el número del doctor, así como quien un día antes de la rotación en la que empiecen se va a comunicar con el doctor, va a coordinar dónde se van a encontrar. Él va a recibir los artículos para que ustedes lean y se guíen, ¿no? En caso el doctor formule sus exámenes en base a los artículos que él crea conveniente, él va a recibir indicaciones por parte del doctor, también algunos cambios de horario, no necesariamente van a asistir al hospital de 7:30 de la mañana a 11:10, que está así asignado en el horario de Trilce. El doctor puede que esté ocupado durante ese horario y lo puede citar, no sé, a las 9 de la mañana y salen del hospital fácilmente a la 1 de la tarde. Entonces, el delegado es quien recibe esa información y les comunica a ustedes. También el delegado es el encargado de pedirle las notas finales al doctor. Cuando culmina la rotación, él recibe las notas de cada pasito, recibe las notas de las historias clínicas, tanto de la redacción como de la exposición. Y también él solicita al delegado general del curso vuestras notas de cada examen post-test. Y también es quien sube el trabajo de investigación al sistema TRILSE, la investigación grupal, porque la individual ya cada persona pues se hace cargo de ella y esta creo que solo se sube a Blackboard. Entonces, es importante que con tu grupo elijan a un delegado que sea responsable, que sea respetuoso, que esté disponible y sobre todo que no se inhabilite a mitad del curso. Ahora, lleguen siempre temprano a clases. Si el doctor no les indica una hora exacta para que asistan a su rotación, ustedes estén ahí a las 7:30 de la mañana, así como lo indica escuela, en el hospital que corresponda al trabajo del doctor. 1 o 2 semanas antes del inicio de clases, la escuela les compartirá también un organigrama con la información o los teléfonos de los doctores, o bueno, el delegado general del curso o del ciclo tiene la responsabilidad de crear un grupo general de delegados. Ahí se les va a compartir por su salón de teoría los números y la información de cada docente de teoría y práctica, como para que los delegados tengan los contactos y puedan comunicarse con los doctores correspondientes. Entonces, ustedes lleguen temprano porque a veces existen docentes que no te dejan entrar si tú ya llegas tarde. Lleva siempre tu material porque te puede tocar rotar con docentes que tienen residentes o internos a cargo y que hacen pase de visita. Y para el pase de visita se necesita evaluar signos vitales a los pacientes, entonces te pueden solicitar tu estetoscopio, tu pulsioxímetro, algunos guantes, entonces lleva siempre tu material. Porque además lo vas a necesitar para que tú hagas la revisión o tu examen físico a tu paciente. Respecto a qué material pueden leer, los docentes hacen referencia siempre al Harrison y ya cada docente por cada especialidad tiene un libro, ¿no? Por ejemplo, en neurología a veces generalmente usan mucho el libro este que es el Sarrans y a otros docentes les van a pedir, no sé, que se guíen por artículos del MINSA, de salud, o también pueden guiar su aprendizaje, perdón, con plataformas como Villamedic, VitalMedic o muchas otras de estas academias de clínicas que existen. Mucha suerte y bendiciones.